¿Qué hubiera pasado si Finn Balor no se lesionaba en 2016? Para nadie es un secreto que Finn Balor es uno de los mejores luchadores del planeta. Esto es algo que no se ha venido reflejando los últimos años, es más, cualquiera que lo conozca por primera vez pensaría que es alto Jover. Lo más triste es que tendría razón. Pero tienes razón. Últimamente su papel se ha reducido en ser un saco de boxeo de todo el mundo. Cuando se unió al día del juicio parecía que veríamos el resurgir del príncipe, qué equivocados que estábamos. No solo no ha sido relevante en lo absoluto, sino que encima todo ese tiempo estuvo bajo la sombra de Damian Priest y Rhea Ripley. Imaginen el nerfeo que ha recibido, que pasó de ser el primer campeón universal a ser un tipo que cualquiera le puede pasar por encima. Si esto se lo cuentas a alguien en 2016 que lo vio como vencía a Roman Reigns y Seth Rollins, no se lo creería. Esa es justamente la triste realidad en la que vive actualmente. Pero Finn Balor no siempre fue así. Cuando llegó a NXT rápidamente se posicionó en la escena estelar como una de las grandes caras de la marca, tuvo grandes rivalidades y un buen reinado como campeón de NXT. Se ganó el corazón de la fanaticada muy fácilmente, ya que tenía un personaje muy cool, su tema de entrada era emocionante y conectaba fácilmente con el público, además los hacía partícipes cuando levantaban los brazos. Su calidad en el cuadrilátero es innegable, pero es que además tenía un arma secreta, cada vez que se enfrentaba a un rival que era incapaz de vencer. Podía llamar a su alter ego, que solo se manifestaba en ocasiones especiales. Cuando está en su versión humano lo podemos llamar el príncipe, pero cuando las cosas se complican, ahí es donde aparece el rey demonio, una versión suya mucho más poderosa como misteriosa. El demonio rey es una de las personalidades más llamativas y oscuras de Finn Balor. No son dos personajes distintos, más bien sería como una manifestación más intensa, salvaje y sobre todo poderosa del mismo Finn Balor. Esa que quiere mantener bajo control pero que se libera en situaciones muy necesarias. En palabras simples, el rey demonio vendría a ser como el Super Saiyajin del príncipe. En pocas palabras, era un luchador muy completo con todos los ingredientes necesarios para triunfar a lo grande, bueno en el cuadrilátero, temazo de entrada, un personaje humano complementado por un alter ego sobrenatural. Básicamente lo tenías todo en un solo sujeto. Cuando ascendió al roster principal en 2016, esas eran las sensaciones, que estaba hecho para cosas grandes y no tardaría mucho en demostrarlo. Llegó justo en el momento en el que se creó un nuevo campeonato, el llamado Campeonato Universal. Se pactó una serie de combates para coronar al primer campeón. Finn Balor avanzó de ronda y en la final se tuvo que ver las caras con nada más y nada menos que el mismísimo Roman Reigns. No hace falta mencionar que para ese tiempo era casi imposible vencer al perrote, pues el príncipe con dos huevos le hizo frente y logró vencerlo. Puso su nombre en el combate titular, donde lo esperaba otro oponente del mismo calibre, Seth Rollins, otro de los grandes rostros de la compañía en ese momento. El combate donde coronaron al primer campeón universal se llevó a cabo en SummerSlam. Allí fue la primera vez que pudimos ver en acción al demonio rey, ya que Finn Balor salió con todas sus armas a ganar el combate. Son de esas oportunidades que no se presentan todos los días y no estaba dispuesto a perder. Es así como también venció a Seth Rollins, convirtiéndose en el primer campeón universal de la historia. Un ascenso soñado lo que vivió Finn Balor, que en pocos meses ya se encontraba en la cima de la montaña. Pero esta no es una historia donde cosas buenas le pasan al protagonista, porque tan solo 24 horas de haberse convertido en campeón, tuvo que dejar vacante su título por una lesión en el hombro. Esa lesión, esa maldita lesión, fue la que mató metafóricamente hablando su carrera, o quizás no, de eso hablaré más adelante. Sucedió apenas comenzando la contienda. Durante los primeros minutos, cuando Seth Rollins le aplicó a Finn Balor uno de sus clásicos bombazos contra el esquinero. Fatality. En este caso fue contra la barricada de protección a las afueras del ring, lo que provocó que al momento del impacto su hombro derecho sufriera una lesión. Su recuperación tardó aproximadamente 7 largos meses, aunque su tiempo en pantalla en el roster principal fue muy poco, ya le había bastado para ganarse el corazón de la fanaticada. Todos esperaban ansiosos su regreso y cuando finalmente llegó el momento recibió una cálida bienvenida. El club de Balor estaba más vivo que nunca. Pero entonces, ¿qué carajos pasó para que nunca más pudiera volver a brillar como lo hizo antes de su lesión? Porque desde que regresó, aunque ha tenido algunas oportunidades titulares por campeonatos mundiales, sus caminos ya estaban separados para siempre. Desde ese momento fue relegado de la escena estelar y condenado a estar en la zona de media cartelera. Es así que los únicos campeonatos que logró conquistar años posteriores fueron el campeonato intercontinental y el de los Estados Unidos. También los campeonatos en pareja, pero eso ya es caer mucho más abajo en la cadena alimenticia. Es impresionante cómo
a pesar del gran apoyo que recibía de los fanáticos nunca parecía ser suficiente para que regresara a la cima, hay muchos motivos por los que pudo haber pasado esto. El más importante de todos es que perdió la confianza de la gerencia. Vince, let's be honest. You never believed in me. Vamos por partes. Finn Balor estaba destinado a convertirse en el primer campeón universal, eso es un hecho, y no estamos hablando de que sería un campeón de transición que perdería el título de inmediato. Eso lo podemos saber porque su coronación vino tras vencer a dos de las más grandes superestrellas que tenía la empresa. Se nota que le tenían la confianza suficiente para dar ese gran salto a tan solo meses de su debut. Seguramente los productores ya tenían todo un plan para lo que sería su reinado como campeón universal, una revancha contra Seth Rollins o una posterior rivalidad contra Roman Reigns. En fin, muchas cosas que tuvieron que ser descartadas tan solo 24 horas después de que ganó la presea, provocando el enojo de la gerencia que ya nunca más le volvió a dar la misma confianza. En su lugar, tras la lesión, se enfocaron en otras superestrellas. Para cuando Finn Balor regresó ya no era su prioridad impulsarlo. Había perdido el foco de atención y ni siquiera tuvo una lucha revancha contra el hombre que lo lesionó en primer lugar. Por otro lado, como había dejado vacante el campeonato universal, merecía una oportunidad titular. Participó en una lucha fatal de 5 donde saldría el próximo retador. Era la gran oportunidad que necesitaba para volver a la cima. Finn Balor no solo no ganó la lucha, sino que fue a quien derrotaron, por lo que la cosa no pintaba nada bien. Su primera rivalidad importante fue contra Bray Wyatt, otro luchador con características similares cuando hablamos de lo sobrenatural. Se preparó el terreno para una lucha de entidades donde veríamos el regreso del demonio Rey. Todo iba bien hasta que Bray Wyatt por motivos de salud no pudo luchar y tuvo que ser reemplazado a último momento. Quién sabe, pero a lo mejor esa lucha que nunca vimos pudo haber cambiado la dirección de las cosas. Nada le salió bien a Finn Balor, que decidió unir fuerzas con Luke Gallows y Carl Anderson, unos viejos conocidos con quienes formó una variante del Bullet Club, una famosa facción de la cual Finn Balor curiosamente fue su creador y líder, así que era fácil aprovecharse de la fama mundial que tenía. Lo malo es que eso mismo ya lo habían hecho con el Fenomenal un año antes, entonces era más de lo mismo, por lo que no salió muy bien. Su debut en la vitrina de los Inmortales tampoco salió de la mejor manera. Participó en una triple amenaza por el campeonato intercontinental pero no ganó el título, llegando a lo que yo considero el momento en el que de plano arruinaron todo. Sucedió durante su rivalidad contra Baron Corbin. Se enfrentaron en 2 ocasiones de las cuales salió victorioso. El error que cometieron es que en su segundo enfrentamiento lo hizo utilizando a su alter ego. Hasta ese momento las apariciones del demonio Rey eran algo especial y con un sentido lógico, en cambio contra Baron Corbin no utilizaron bajo ninguna justificación más que la de aprovecharse de su fama. Tan solo un día después tuvo su tan ansiada revancha titular por el campeonato universal. Adivinen qué fue lo que sucedió, pues que ahí no utilizó el demonio Rey cuando era posiblemente la lucha más importante de su carrera desde que regresó de la lesión, pero sí lo hizo la noche anterior en una lucha de relleno contra Baron Corbin. En ese momento mataron la carrera de Finn Balor y además mataron lo único que todavía lo hacía especial, que era su alter ego, comenzando a utilizarlo indiscriminadamente sin ninguna dirección y enfrentándolo con cualquier tipo de oponentes, por lo que eventualmente su aparición dejó de sentirse especial. Con el tiempo su luz poco a poco se fue apagando, alejándose cada vez más de ese Finn Balor que alguna vez nos hizo emocionar. Era tan intrascendente que lo tuvieron que regresar a NXT, donde pretendían que tuviera una especie de reinicio. Finn Balor is NXT. Allí nuevamente pudo reencontrarse consigo mismo. En poco tiempo ganó el campeonato de NXT y estuvo dominando la marca varios meses. Por un corto periodo pudimos ver nuevamente a ese Finn Balor de antes, ese que estaba destinado a grandes cosas, ese que emocionaba a todos cuando realizaba su entrada. Sin embargo, al igual que en 2016, esa gloria solo fue algo fugaz. Cuando lo ascendieron nuevamente al roster principal, inmediatamente volvimos a ver al Finn Balor de siempre, el que se lesionó y que nunca más pudo volver a ser el mismo. La cerecita del pastel vino cuando vimos por primera vez la caída del Rey Demonio. Para muchos ese fue el entierro definitivo, pero realmente la gerencia es quien se rindió con Finn Balor y simplemente querían sacarle todo el jugo que le quedaba, ya que poco tiempo después fue derrotado nuevamente por la superestrella categoría R. Al menos contra el jefe tribal fue una derrota polémica, pero en la segunda sí que vimos el fallecimiento del Rey Demonio. Las cosas comenzaron a mejorar para Finn Balor durante el año 2022 cuando se unió a la facción del Día del Juicio. Al menos eso es lo que todos esperábamos, pero la realidad siempre tiende a ser en la mayoría de casos decepcionante. El príncipe terminó siendo opacado por la sombra de sus propios compañeros. Lo peor de todo es que ni siquiera estoy hablando de grandes nombres importantes
que pudiera de alguna manera justificarlo. Su rivalidad contra Seth Rollins que denota de aquella lesión del 2016 también llegó demasiado tarde, por lo que no tuvo la revancha que merecía y perdió todos los enfrentamientos que tuvieron. Tal parece ser que esa lesión será una mancha imborrable que lo perseguirá toda su vida. En conclusión, aunque no podemos asegurar qué habría pasado si no se lesionaba, todos estamos de acuerdo en que merecía una segunda oportunidad que nunca tuvo y que posiblemente nunca tendrá. You there, acknowledge me. He's the head of the table.